La montaña palentina es nuestro destino en el día de hoy. Vamos a seguir al lobo para conocer a fondo un proyecto desarrollado por la Junta que tiene que ver con la captura y obtención de información de este animal para intentar mejorar en todo lo que tiene que ver con la gestión del territorio. La convivencia del ser humano con animales salvajes es siempre complicada, especialmente en casos como el lobo. Fruto de la persecución, en nuestro país a lo largo del siglo XX su territorio y población se vieron considerablemente mermados hasta casi desaparecer en los 70. La pedagogía de científicos y divulgadores y las normativas de las administraciones, especialmente las europeas, han permitido su recuperación y expansión hasta rondar, según el último censo, las 300 manadas en nuestro país. Actualmente la mayor parte de los ejemplares se distribuyen entre Galicia, Asturias y Castilla y León, la región más poblada con en torno a 180 manadas. En septiembre de 2021 el lobo ibérico fue incorporado a la lista de especies silvestres en régimen de protección especial, un paso definitivo de cara a su protección. El Ministerio adaptaba de esta manera la legislación española a la Directiva Hábitats Europea, prohibiendo la caza de este animal en todo el territorio. Esto supuso un importante cambio en la gestión del lobo y su relación con el territorio, y no hay que olvidarlo, con sus habitantes en comunidades como Castilla y León, lo que ha requerido una adaptación especialmente por parte de los profesionales que encaran cada día esta labor. Para personal de campo, desde luego que ha cambiado mucho. De vigilar a los cazadores para que cumplieran la normativa en cuanto a precintos y a cupos de ejemplares de lobo, pues ahora a hacer un seguimiento de la población en base a la ley de protección, o sea, de especie protegida, digamos, que sí que ha cambiado mucho. Y la percepción de los ganaderos y de cazadores pues también ha cambiado, por supuesto. Estos cambios normativos han generado malestar y quejas, especialmente entre el sector ganadero, el más afectado por la expansión de la especie por el territorio, lo que obliga a las administraciones no solo a compensar los daños ocasionados por el lobo en tiempo y forma, sino también a encontrar la manera de hacer posible la convivencia de la especie con el ser humano en el medio rural. Lo que estamos haciendo realmente son estudios de la ecología del movimiento de la especie y estudios de alimentación, sobre todo para identificar pautas de alimentación, selección de presas, y poder obtener tasas de depredación de ganado doméstico, especies silvestres. Ver un poco la eficacia de medidas preventivas, ver tendencias de alimentación, en el caso de zonas donde ocurran daños al ganado, pues si se puede establecer el porqué, si se puede pautar un cambio en el manejo al ganadero para indicarle, oye, pues mira, has tenido este daño, el ejemplar ha estado aquí, se ha movido por esta zona, quizás tenga que desplazar los animales a otro punto para evitar entrar en conflicto con el lobo. Bueno, al final pues las posibilidades son muy amplias. Con este objetivo, en 2023 la Junta puso en marcha el Plan de Captura y Radiomarcaje del Lobo Ibérico en Castilla y León, un proyecto similar al desarrollado anteriormente en otras comunidades, cuyo primer año de trabajo se saldó con 11 animales marcados a lo largo de la región. El proyecto, por así decirlo, comenzó hace un año, con una serie de formaciones por toda la comunidad y en todas las provincias, donde a los agentes medioambientales y celadores de medio ambiente de Castilla y León se les dieron los conocimientos necesarios para llevar a cabo esta labor. Una formación extra, porque ya veníamos un poco del trampeo del oso pardo, que es muy similar a la hora de vigilarlo, de la videovigilancia, del operativo, del protocolo, pero claro, esto es otro sistema de trampeo, es otro sistema de vigilancia de cámaras y es otro escenario también, porque no solo se trampea en la montaña, sino que pues hay zonas que están cerca de poblaciones, hay zonas que están bastante transitadas, entonces a la hora de abrir y cerrar las trampas, pues también supone un esfuerzo extra. Sobre el terreno también se requiere una gran planificación e investigación para dar con los lugares adecuados en los que actuar. Normalmente el proyecto se desarrolla durante los meses de octubre y noviembre para dar tiempo a los cachorros a crecer y poder portar los collares en caso de captura. El seguimiento previo es imprescindible. Si no conocemos dónde están los animales, da igual que pongamos unas trampas porque no van a caer. Entonces, el trabajo empieza desde ese seguimiento previo y una vez que sabemos y conocemos el territorio donde se suelen mover los animales, se coloca y se monta la línea de trampeo.
hacemos línea de trampeo de unos 10-15 días como mucho por manada, por lugar. También para que los agentes celadores tampoco, al final esto es un trabajo que implica mucho esfuerzo, horas, hay que estar vigilando unas cámaras toda la noche porque las trampas están todo el tiempo monitorizadas. Y siempre hay alguien mirando las cámaras. Entonces cuando ese alguien, que suele ser un agente medioambiental o celador de medio ambiente, ve que hay una captura, sea de lo que sea de lobo o sea de alguna de las especies que pueden entrar, jabalí, zorro, tejón, pues se activa el protocolo. Un protocolo diferente del que se pone en marcha en caso de captura de lobo, pero igualmente respetuoso con la integridad del animal atrapado. Las trampas de día están desactivadas, solamente se activan de noche. Entonces, con esto te quitas ya muchas especies que te puedan caer y luego además, pues bueno, pues al final, en el caso de que entre una captura accidental que no queremos, pues en cosa de se activa protocolo, se llama al agente medioambiental que esté de guardia y va, lo suelta y no hay problema. Suelen ir 2 para facilitar el trabajo y el manejo y demás, y en cosa de máximo 1 hora está el ejemplar liberado. En el caso de que sea una especie cinegética y que sea fácil liberarla, pues se acercan a la trampa y se libera si no tiene ningún daño. Si tiene algún daño, pues entonces se llamaría al centro de recuperación, subiría un veterinario para hacerle los cuidados que estimara pertinentes y se liberaría. Si hay una especie protegida que sea distinta al lobo, pues también se sigue el mismo trámite. En el caso de tejón, por ejemplo, de marta o de algo que se pueda liberar con 2 agentes medioambientales. Y nada, pues lo mismo, llegaríamos a la trampa y liberaríamos el ejemplar. Esos 10-15 días que dura la línea de trampeo, por así decirlo, implica un esfuerzo grande. Por la mañana tienes que ir a activar las trampas, al revés, a desactivarlas. Por la tarde tienes que ir a activarlas, luego tienes que remontarlas, la lluvia, luego toda la noche tienes que estar de guardia, pendiente de las cámaras, con disponibilidad para salir. Al final es un esfuerzo que claro, luego cuando llega el día de que por fin se produce la captura, pues claro, entre los nervios, la emoción y demás, pues es una satisfacción enorme. En el caso de captura de lobo, pues se avisaría al agente medioambiental que coordina un poco la situación y el agente llamaría al técnico, en este caso Adrián, y a los veterinarios. Por protocolo, en menos de 2 horas tenemos que estar en el lugar con el ejemplar dormido. Se llaman veterinarios, van agentes y demás. En un primer momento nos acercaríamos para asegurar la zona, para impedir que alguien, yo qué sé, por si está cerca de un camino, para impedir que alguien se acerque al lobo capturado y también para impedir que otras especies puedan aprovechar la situación para, pues en el caso de los jabalíes, por ejemplo, para acercarse al lobo capturado. Y una vez allí los veterinarios, pues empezaría el trámite de sedación, de colocación de collar, de reversión de la anestesia y de suelta, que generalmente todo eso dura unos 45 minutos, 1 hora, más o menos. El collar que se coloca a los animales, pieza fundamental de este plan de radiomarcaje, debe cumplir una serie de requisitos para garantizar que no perjudique al animal. El collar legalmente no puede superar el 3%, pero hablo de collares, hablo de otros dispositivos que se usan en aves o demás especies. No puede superar un 3% el peso del animal. Entonces, en este caso, el collar pesa unos 600 gramos, como mucho podríamos marcar un ejemplar de unos 20 y pico kilos, por así decirlo. El collar se instala, funciona por satélite, vía Iridium, y bueno, al final la vida útil del mismo depende de la configuración que le pongas. Claro, al final esto es una vida útil finita, va con pilas, cuando acaba la pila, la batería del collar, se acabó la información. Entonces, en ese momento, el collar cuenta con un dispositivo de suelta automática, en el caso de que se vaya a quedar sin batería, o por vía remota. Entonces, en el caso de que veamos que el ejemplar hay que soltar el collar o que está a punto de acabarse la batería, se lo soltamos y no habría problema. Con los estudios que estamos realizando de alimentación, de pautas de alimentación, tasas de depredación, pues estamos calculando una vida útil de en torno a 1 año y medio, 2 años. El
El trabajo dista mucho de haber terminado tras la suelta del animal radiomarcado. Es entonces cuando comienza la siguiente etapa del proyecto, con la investigación de los clústeres o agrupaciones de puntos geográficos enviados por el dispositivo GPS. Ya hemos realizado más de 250 inspecciones en campo, por así decirlo, de clúster. Clústeres son agrupaciones de localizaciones, por así decirlo. Realmente no visitamos todas. Me refiero, solamente visitamos las de noche y aquellas que están más de 2 puntos a menos de 60 metros. 60 metros es porque se puede decir que es el fallo que puede tener el GPS entre un punto y otro, y date cuenta que si la localización está cada 30 minutos, estamos hablando de que el ejemplar ha pasado 1 hora ahí de noche. Entonces, durante esos 10 días, en todos los sitios donde el ejemplar se haya parado más de 1 hora, van en este caso los agentes medioambientales y celadores de nuestra comunidad a comprobar qué es lo que había ahí. Una vez que tenemos un ejemplar radiomarcado, que más o menos sabemos la zona por donde se mueve, pues los técnicos van viendo un poco los puntos que cada día frecuenta. 10 días al mes lo que hacemos es ponerle la configuración para que coja posición cada 30 minutos. Entonces una posición cada 30 minutos de un lobo da una información bestial, hablando así coloquialmente. Date cuenta que al final tú durante toda la noche, por así decirlo, estás sabiendo los movimientos toda la noche y durante todo el día. Durante el día el animal suele descansar. Como es una especie nocturna, pues se entiende que son encames, que los ejemplares están durmiendo tranquilos. Entonces se cogen los puntos que ha estado por la noche y donde hay agrupaciones que hayan estado por lo menos 1 hora, aproximadamente en un radio de 60 metros. Entonces esos puntos somos nosotros los que nos encargamos luego de revisar. Tenemos en el móvil, en una aplicación, los puntos GPS, acudimos al lugar y verificamos un poco pues, lo que puede haber pasado allí, ¿no? El escenario que puede haber, que bien puede ser una evidencia de depredación o de carroñeo o incluso un lugar también de encame, de descanso nocturno. Cuando tú vas a ver esos sitios, pues muchas veces encuentras sitios de descanso, no encuentras nada, pero en otras muchas ocasiones encuentras pues, restos de animales. A través de la peritación, ellos tienen mucha experiencia, al final ellos están todo el día haciendo peritación de daños a ganado y demás, entonces pueden evaluar si eso lo ha matado un lobo o lo ha carroñado. Con esta revisión de puntos, pues hay veces que vamos y vemos que hay un cadáver de ternero que el ganadero no le ha echado en falta, pero somos nosotros los que le decimos, oye, que aquí tienes un daño. Y bueno, en ese sentido, pues es una mejora para ganaderos. También a nosotros nos sirve para certificar daños. O sea, si vemos que un daño no está excesivamente claro, que no sabemos decidir, porque hay veces que llegamos a los sitios y tampoco vemos muchos indicios de lobo, pues si vemos que tenemos un lobo radiomarcado que ha estado en ese momento, esa noche, pues hombre, ya es un dato más para poner en el informe de daños para certificar que ha sido un daño de lobo. Es hacer un poco el CSI, ¿no? Te encuentras un poco los restos que ves, que muchas veces está claro lo que ha pasado y otras veces pues hay ocasiones que no encontramos nada. Pues vas ahí y puedes ver a lo mejor que la hierba está un poco tumbada, pues que se ha podido tumbar ahí y ha estado descansando sin más, o muchas veces sí que nos encontramos pues que ha estado, por ejemplo, comiendo algo, o que hay una carroña y se ha pasado por allí para aprovechar esa carroña. Elaboramos una teoría, lo plasmamos siempre en la ficha de lo que creemos nosotros en base a nuestra experiencia y al conocimiento del terreno y de la especie, lo que puede haber pasado, y muchas veces pues será o no, pero bueno, más o menos se suele acertar en lo que ha pasado. Entonces todo eso luego lo recopilamos en una ficha, indicando pues, el ejemplar del que se trata y los restos que hemos encontrado y a qué puede deberse, ¿no? Qué ha hecho allí ese animal, qué es lo que puede haber pasado. Y bueno, todo eso se recopila luego en gabinete, además se adjuntan unas fotos y bueno, se mandan a los técnicos para que luego pues, lo incorporen al estudio en general. Estos datos al final se han usado en publicaciones científicas y es el trasfondo de esto. Al final en Castilla y León es lo que estamos tratando de hacer. Con toda esta información, procesarla y en su momento publicarlo. Al final son datos que la gente tiene que conocer y es importante.
Estos datos ofrecen información veraz y multitud de posibilidades de cara a mejorar la gestión del territorio donde se establece la especie, ya sea para su conservación o para menguar su impacto. Tener ejemplares radiomarcados te dice realmente lo que pasa con los lobos en la comunidad. Tanto estructura de las manadas, movimientos. No es lo mismo un ejemplar dispersante que un ejemplar integrado en una manada, pero todos los datos son importantes. Me refiero, al final, con ejemplares dispersantes pues puedes evaluar pues, afecciones de efectos barrera en determinadas estructuras que de cara a la conservación y bueno, de que de cara a la conservación de la especie es importante. El tener un ejemplar radiomarcado, al final el lobo es un animal, es una especie que es social, entonces es habitual que conociendo dónde está la ubicación, la posición de este ejemplar, pues puedas observar el resto del grupo, ¿no? el resto del grupo reproductor y a partir de ahí pues obtener información simplemente mediante esperas, pues que quizás si no tienes al lobo radiomarcado pues es difícil de ubicar, ¿no? Entonces te da ese plus de saber dónde está el lobo y poder hacer el seguimiento luego de la manada, del grupo reproductor. Este estudio ya ha empezado a ofrecer datos sorprendentes que de otra forma habría sido muy complicado recabar. El ejemplar de los clústeres que vamos a revisar hoy realmente es un ejemplar que marcamos en La Magdalena, en León. Era un cachorro del año que ya no estaba con la manada. Llegó un momento, en torno a 6 meses de estar con el collar, que arrancó a andar y en 15 días se ha cruzado a la comunidad autónoma. De León cruzó en 14 días exactamente, se hizo 200 kilómetros. Ha atravesado otros núcleos de otras manadas. Sabemos que ha estado cerca de otra loba que tenemos radiomarcada. Probablemente interactuaran porque estaban a la misma hora en 200 metros. El ejemplar se cruzó la comunidad, ha venido aquí a esta zona y se ha integrado en otra manada. Al final son datos que no nos imaginábamos, ¿no? Y realmente si no tienes un lobo radiomarcado es imposible determinar, salvo un análisis genético muy concreto, que un animal procede de una manada de león y se ha venido hasta aquí. Entonces, pues al final los datos pues se están conociendo cada vez más información sobre la especie. Estos datos, de otra forma, pues sí, por genética quizás podrías haberlo hecho, pero sería una aguja en un pajar, me refiero a encontrar justo el excremento que te relacione un grupo de león con uno de Palencia, sería muy complicado. Bibliografía sí que hay, pero documentado con datos, con vídeos y con todo, realmente no está documentado. El caso de un ejemplar que además la importancia de esto, de cada intercambio genético entre poblaciones. Los datos ofrecidos por el estudio permitirán conocer mejor el comportamiento real de los ejemplares y desarrollar una gestión de la especie más eficaz y sostenible en el territorio. Bueno, al final el comportamiento de los ejemplares es algo que ya se sabía, no es nada nuevo, pero te varía dependiendo de la zona. Por ejemplo, los ejemplares que tenemos en Salamanca, pues durante un periodo han estado alimentándose de fauna silvestre, pero luego han pasado a alimentarse de ganado doméstico. Por ejemplo, el ejemplar que tenemos aquí, de momento no hemos certificado que haya causado ningún daño a ganado. O sea, lo que hemos visto es que consume presa silvestre y que también le van mucho las carroñas. Ha carroñado ganado, pero bueno, de momento no ha entrado en conflicto y eso que está en una zona donde hay explotaciones ganaderas cercanas y de momento no tenemos constancia de que haya causado ningún daño. Entonces, bueno, pues cada vez se está conociendo más información. Pero también, sobre todo, sabes dónde descansa, que de cara a la conservación de la especie es muy importante, frente a estructuras o obras que se quieren realizar en el medio y demás. Ya nos da una idea de la expansión del lobo, o sea que no va a haber ciertos lugares que vayan a estar, digamos, petados de lobo, ¿no? O sea que el lobo es una especie en expansión y pues eso, habrá los ejemplares que tenga que haber en cada sitio según la disponibilidad de alimento y la disponibilidad de refugio y la tranquilidad. Con esa información, pues una vez que se crucen todos los datos, se elabore de forma completa lo que es el estudio, pues se puede determinar, pues eso, desde las presas que consume habitualmente, los lugares donde encama o donde frecuenta, si se aproxima mucho a los núcleos de población o prefiere las zonas que estén más tranquilas. Al final es muchísima la información que se puede tener en base a esa información de radioseguimiento. De cara a implementar medidas, valorar su efectividad o mejora o plantear alternativas innovadoras,
pues es la clave, básicamente, o de cara a plantear estrategias de gestión o de conservación de la especie.